Bueno, es una categoría que hemos construido y al mismo tiempo apropiado para definirnos a una población muy específica que viaja en las caravanas de migrantes en tránsito por México, como son las niñas, los niños y los adolescentes. Pero sobre todo se trata de una expresión para darle visibilidad a esta población como una parte importante de este nuevo fenómeno migratorio que se está viviendo en nuestro país. Me parece que los niños y las niñas migrantes en general y los que viajan en las caravanas en particular con sus familias son importantes en términos de que también tienen mucho que ver en la toma de decisiones migratorias. Varios estudios sobre la migración aparentemente dejan ver que la decisión es solamente tomada por los adultos, pero los niños y las niñas también tienen mucho que ver. Lo que hemos encontrado nosotros en trabajos con algunos de ellos que están viajando en las caravanas es que también son parte de estas discusiones que se hacen en torno a viajar o no viajar. También se les toma en cuenta su opinión hasta cierto punto y por lo tanto también viven muchos de los peligros que atraviesan la mayoría de los migrantes, viajen o no en caravanas, al transitar por nuestro país o por otras fronteras. Entonces, son experiencias bastante similares, al menos en lo que concierne a la toma de decisiones para emigrar o bien a los riesgos que se viven en el camino. El hecho es que finalmente hay una perspectiva adultocéntrica tanto de los estudios de migración como de algunas políticas migratorias que toman más en cuenta a las personas, por supuesto, adultas y muy poco a los menores de edad. Hay una serie de programas, por ejemplo, para la atención de niños y niñas y adolescentes migrantes. Creo que algunas instancias han hecho bastante. Por ejemplo, tenemos las procuradurías de atención a la mujer, a los niños y a la familia en general, que dependen de los sistemas DIF estatales y de los DIF municipales en particular, que son quienes les dan atención a esta población en el caso de los mexicanos menores de edad que son repatriados de Estados Unidos o en el caso de los centroamericanos menores de edad que son asegurados en nuestro país y posteriormente repatriados a sus países de origen. Estas instancias son las que se encargan de eso a nivel estatal o municipal en las ciudades fronterizas y por otro lado tenemos también el Instituto Nacional de Migración, que a través de figuras como son los oficiales de protección a la infancia, al menos en la ley y algunos reglamentos, son los responsables de atender a este tipo de población en todo lo que es el proceso de aseguramiento y repatriación asistida hacia sus países de origen. Lo que tenemos también por otro lado es que en el marco del fenómeno de las caravanas migrantes, esta población ha sido más atendida por organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles en particular de la Iglesia Católica, iglesias protestantes, que son las que les están dando algunos apoyos consistentes, bueno, en bienes, servicios, apoyos de alimentación, atención de salud, atención educativa hasta cierto punto, ¿no? Pero aún faltan otro tipo de programas que estén orientados hacia esta población en particular, porque a final de cuentas son no solo los que están transitando en estas caravanas, sino también los que están en espera, al igual que muchos adultos, por el asunto de la solicitud en los Estados Unidos y se mantienen o se han mantenido por varios días o meses en varias ciudades del norte de México. Lo que muestran las estadísticas del Instituto Nacional de Migración en diferentes años, y estoy hablando de un corte desde el 2010 hasta la fecha, las cifras sobre aseguramientos de menores de edad extranjeros, en primer lugar es que alrededor de un 80% de los aseguramientos en México son de menores de edad centroamericanos.
¿sí? El resto son de países sudamericanos, incluso del Caribe, ¿no? Por otro lado, lo que muestran las estadísticas es que una alta proporción de los menores de edad que son asegurados por el Instituto Nacional de Migración, pues son los no acompañados, son los que viajan solos, y una proporción menor son los que viajan acompañados, propiamente, o sea, con los familiares, ¿no? Lo que estamos notando en el fenómeno de las caravanas, al menos hasta mediados de octubre del año pasado, que es cuando vemos el boom de este fenómeno migratorio, es que alrededor de 2.300 menores de edad, según datos de UNICEF, son los que viajaban en estas caravanas. No se distingue si propiamente eran acompañados o no acompañados. La tendencia es a que son menores migrantes acompañados, que van con sus familias, ¿no? Y para mediados de abril del presente año, en ciudades del centro de México, algunas organizaciones no gubernamentales estimaban alrededor de 100 menores de edad que viajaban en las caravanas, pero no iban acompañados, es decir, viajaban de manera independiente. Entonces, hay una serie de cifras sobre estos menores de edad. La tendencia es que en las caravanas la mayoría viajan acompañados. Cuando son en otro tipo de flujos, la gran mayoría lo representan los menores que viajan solos. Nuestra obligación como académicos es empezar a explorar o profundizar en las experiencias de poblaciones bastante vulnerables como son las niñas y los niños migrantes. Y el trasfondo de todo esto es que hay que recopilar las narrativas de vulneración que viven niñas y niños migrantes. En el caso de los que viajan en las caravanas, son narrativas que, como lo ha mostrado un proyecto que tenemos en curso, narrativas que evidencian la violencia que se vive en Centroamérica por un lado, y por otro evidencian la violencia que se ha vivido a lo largo del tránsito migratorio, a través de los riesgos, los peligros por parte de diferentes actores, no solo actores clandestinos de la migración, como se les ha denominado, y específicamente coyotes, gente que son guías, extorsionadores, etcétera, sino también de actores gubernamentales que de alguna u otra manera violentan los derechos de los migrantes en general y de esta población en particular. Y el tercer punto es seguir profundizando en otro tipo de narrativas, por ejemplo, cuáles son las opiniones de algunos menores en torno a cómo podría ser su vida en otros contextos. Es decir, empezar a explorar cuáles son los imaginarios de la niñez migrante, ¿sí? Cuáles son sus referentes culturales. En la medida en que hagamos esto, no solamente vamos a hacer más visibles a los menores, sino también vamos a reconocer su capacidad de agencia y por lo tanto vamos a tener más elementos para políticas y programas de atención a la niñez migrante.